Era un día soleado y brillante, perfecto para el meeting que Donald Trump había estado planeando durante semanas. Un gran escenario, adornado con banderas estadounidenses, dominaba el centro de un parque extenso lleno de seguidores. Trump, con su característico cabello peinado hacia atrás y una postura segura, subió a la plataforma mientras la multitud estallaba en vítores. Levantó la mano en un gesto que mezclaba carisma y autoridad, listo para entregar otro de sus encendidos discursos. Mis amigos, comenzó, ajustando el micrófono, necesitamos proteger nuestro país, y eso significa detener lo que no nos sirve. Estos inmigrantes están tomando nuestros trabajos, nuestras oportunidades, debemos actuar. La multitud rugió en aprobación, aplaudiendo y coreando su nombre. Hizo una pausa dramática, saboreando el momento. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. En la primera fila, cerca del escenario, un hombre latino con un simple uniforme de jardinero levantó la mano. Parecía fuera de lugar entre la mar de seguidores, pero su expresión era firme, decidida. Quería hablar. Trump notó el gesto y sonrió con sorna. Mira esto. Un ejemplo perfecto. Tú, amigo, debes estar trabajando duro. Apuesto a que estás aquí para cortar el césped, ¿verdad? La audiencia rió, siguiendo el tono burlón de Trump. Pero Carlos, sencillo pero orgulloso, no se echó atrás. Encaró a Trump con confianza inquebrantable. Señor Trump, trabajo duro. Y lo hago para alimentar a mi familia. Tal vez usted no entienda lo que eso significa. Un silencio cayó sobre la multitud como una pesada piedra. Trump, momentáneamente desconcertado, trató de recuperar el control del momento. ¿Familia? Vamos, ahorra el cuento. Todos sabemos que muchos de ustedes vienen aquí solo para aprovecharse de lo que hemos construido. Carlos no respondió. Solo se quedó ahí, su rostro sereno pero cargando algo más profundo, algo que Trump no podía leer del todo. Una mezcla de tristeza y algo más. Por primera vez en mucho tiempo, Trump sintió un cambio en la energía a su alrededor. Continuó su discurso, ignorando el momento, pero para Carlos, un viejo recuerdo emergió, uno de una mujer, hace muchos años, y un secreto que había jurado guardar. Antes de entrar en la verdad impactante, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. No querrás perderte lo que sucede a continuación. A medida que Trump continuaba con su discurso, la energía en la multitud gradualmente regresaba a su fervor habitual. Los cánticos llenaban el aire, ahogando el breve momento de tensión que había brillado solo minutos antes. Pero en la primera fila, Carlos permanecía inmóvil. Su mente estaba en otro lugar, su corazón latiendo un poco más rápido que antes. Había esperado una reacción, pero no como esta. Algo sobre las palabras de Trump, su tono, había tocado un nervio que Carlos había intentado ignorar durante mucho tiempo. Apretó ligeramente los puños, recordándose a sí mismo mantener la compostura. Pero en su interior, recuerdos que había enterrado durante años comenzaron a emerger, no invitados sino bienvenidos. Todavía podía recordar su rostro, la mujer que lo había criado. Una latina fuerte y resiliente con ojos llenos de amor y tristeza. Siempre hablaba en acertijos cuando él preguntaba sobre su padre, evadiendo el tema como un secreto demasiado peligroso para revelar. Mamá, ¿quién era él?, preguntó una vez cuando era solo un niño. No importa, mi amor. Lo importante es que estamos juntos. En ese momento, lo había aceptado. Pero ahora, de pie allí, mirando al hombre en el escenario, una sospecha horrorosa comenzaba a infiltrarse en sus pensamientos. En lo alto, Trump continuaba, su voz resonando a través de los altavoces. Necesitamos construir un futuro donde los estadounidenses trabajadores, los verdaderos estadounidenses, puedan prosperar, no uno donde entreguemos nuestro país a extraños. La multitud estalló en aplausos, pero Carlos apenas lo escuchó. Sus ojos estaban fijos en el rostro de Trump, trazando cada arruga, cada expresión. ¿Era posible? ¿Podría el hombre que estaba allí, el hombre que acababa de humillarlo frente a miles, ser la misma persona de la que su madre se había negado a hablar? Un escalofrío frío recorrió su espina dorsal. Justo entonces, la seguridad se acercó. Un guardia corpulento en un traje oscuro avanzó, hablando en voz baja pero firme. Señor, necesita retroceder. No se permiten interrupciones no autorizadas.
Carlos salió de su ensimismamiento, mirando alrededor. Los ojos estaban puestos en él ahora. Algunas personas murmuraban, otras mostraban desdén. Tragó saliva y asintió. Por supuesto, dijo, forzando una sonrisa educada. Mientras retrocedía, mezclándose de nuevo con la multitud, su mente corría. Necesitaba respuestas. Y solo había una manera de obtenerlas. Tenía que descubrir la verdad. Carlos se alejó lentamente de la multitud, sintiendo el peso de algo que había parecido imposible solo minutos antes. Su corazón aún latía fuerte, y su mente giraba con preguntas sin respuesta. Los aplausos y vítores a su alrededor se sentían distantes, como un eco de otro mundo. Miró hacia atrás hacia el escenario. Trump seguía hablando, su puño levantado, empapándose de la energía de la multitud. ¿Podría ser verdad? El pensamiento era absurdo. Imposible, incluso. Pero cuanto más intentaba apartarlo, más se abría camino de regreso a su mente. Tomando una respiración profunda, Carlos agarró su teléfono en su bolsillo y caminó hacia un rincón más tranquilo. Necesitaba respuestas, y había solo una persona que podría tenerlas. Marcó rápidamente un número. El timbre parecía durar una eternidad hasta que finalmente una voz respondió al otro lado. «Carlos, qué sorpresa. Nunca me llamas a esta hora». Era Lucía, su tía, la única persona que quedaba que podría saber algo sobre su pasado. «Tía», dijo él, tratando de mantener su voz estable. «Necesito preguntarte algo. Es importante». Hubo un breve silencio al otro lado. «Dime, hijo, ¿qué sucedió?» Carlos miró hacia el escenario nuevamente. Trump ahora señalaba a la multitud, su discurso alcanzando su clímax. Cerró los ojos por un momento antes de preguntar, «Mi madre, tú sabes quién era mi padre, ¿verdad?» Otro silencio. Esta vez, más largo. Y luego, finalmente, Lucía suspiró. «Carlos, ¿por qué preguntas esto ahora?» Su corazón latía aún más fuerte. «Porque creo que lo vi hoy». Carlos permanecía inmóvil, sosteniendo su teléfono mientras el silencio de Lucía se prolongaba. El viento soplaba suavemente a su alrededor, moviendo las hojas de los árboles cercanos, pero en su mente solo había caos. Sus dedos se apretaban alrededor del dispositivo mientras esperaba, el corazón martilleando en su pecho. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la voz de Lucía se escuchó, más tranquila esta vez. «Carlos. ¿Dónde estás?» Su pregunta llevaba un borde de preocupación, como si ya supiera que lo que acababa de decir no era algo casual. Carlos tomó una respiración profunda, escaneando sus alrededores. El mitin aún estaba en pleno apogeo, la gente coreando, agitando banderas, aplaudiendo al hombre en el escenario. La atmósfera era eléctrica, pero Carlos se sentía desapegado de todo. «No importa dónde estoy, tía», dijo, su voz firme aunque tensa. «Necesito saber la verdad». Lucía suspiró profundamente al otro lado, y por un momento, Carlos pensó que colgaría. Pero en lugar de eso, murmuró algo que le envió un escalofrío por la espina dorsal. «¿Él se parece a ti?» Carlos tragó saliva. «No lo sé», admitió. Pero miré en sus ojos, y algo se sintió familiar. Otro silencio. Luego, finalmente, Lucía habló, su voz ahora llena de una mezcla de vacilación y algo más, quizás miedo. «Carlos, tu madre nunca quiso que supieras». Carlos contuvo la respiración. «¿Entonces es verdad? ¿Él es mi padre?» «No dije eso. Pero tampoco lo niegas». Lucía suspiró de nuevo. «Escúchame, Carlos. Si esto realmente está sucediendo, tienes que tener cuidado. Hay una razón por la que tu madre nunca te lo dijo». Carlos pasó una mano por su cabello, la frustración burbujeando dentro de él. «¿Pero por qué? ¿Por qué ella ocultaría algo así?» Hubo una pausa antes de que Lucía respondiera. «Porque tenía miedo». Carlos sintió que su estómago se tensaba. «¿Miedo de qué?» Antes de que Lucía pudiera responder, una voz fuerte cortó el aire. «Hey, ¿qué estás haciendo?» Carlos se volvió para ver a un guardia de seguridad acercándose, mirándolo con suspicacia. «No vagabundear».
Muévete, ladró el guardia. Carlos apretó la mandíbula. Quería discutir, mantener su posición, pero sabía que no podía permitirse problemas, no ahora. Tengo que irme, dijo rápidamente al teléfono. Pero no voy a dejar esto, tía. Necesito saberlo todo. Lucía dudó. Ten cuidado, Carlos. La verdad no siempre es lo que esperas. Carlos terminó la llamada y tomó una profunda respiración. Su mundo entero acababa de cambiar de una manera que nunca podría haber imaginado. Y no estaba listo para detenerse ahora. Carlos guardó su teléfono en el bolsillo, su mente girando a partir de su conversación con Lucía. El ruido del mitin giraba a su alrededor, vítores, aplausos y el golpeteo rítmico de los tambores, pero todo se sentía distante. La verdad se acercaba a él, como un rompecabezas incompleto que lentamente se iba armando, pieza por pieza. Su madre había tenido miedo. Pero, ¿miedo de qué? ¿De quién? Sus pies se movieron instintivamente, llevándolo lejos de la multitud. Necesitaba espacio para pensar, para respirar. Mientras caminaba a través del mar de gente, el brillo de las pantallas grandes reflejaba en su rostro, mostrando los gestos animados de Trump mientras hablaba. Esto es una locura, pensó Carlos, pasando una mano por su cabello. La idea era absurda, ¿no? Que el hombre allá arriba, rodeado de seguridad, cámaras destellantes y miles de seguidores, pudiera de alguna manera estar vinculado a él. Era risible. Y sin embargo, no podía ignorar la sensación roedora en su vientre. Necesitaba pruebas. Una búsqueda del pasado. Carlos se dirigió a un rincón más tranquilo del parque, lejos de la multitud principal del mitin. Sacó su teléfono nuevamente, pero esta vez, no estaba llamando a Lucía. En lugar de eso, buscó a través de los viejos correos electrónicos de su madre. Antes de que ella falleciera, le había dado acceso a sus cuentas en caso de que alguna vez necesitara algo. Sus dedos temblaron ligeramente mientras tecleaba su nombre en la barra de búsqueda. María Estrella Sánchez. Su madre. La mujer que lo había criado sola. La mujer que había sacrificado todo por él. Los resultados de la búsqueda se cargaron, revelando menciones dispersas de su nombre en artículos y registros antiguos. Nada resaltaba, hasta que vio un correo electrónico archivado de hace casi 3 décadas. Remitente, María Sánchez. Asunto, urgente. Necesito hablar. El corazón de Carlos latió fuerte. Dudó solo un momento antes de hacer clic en él. El mensaje era corto. Casi críptico. Donald, no sé cuánto tiempo más puedo guardar este secreto. Prometiste ayudarme. Juraste que las cosas serían diferentes. Pero tengo miedo. Necesito saber qué sucede a continuación. María. El aliento de Carlos se cortó. Donald. Sus manos temblaban ligeramente mientras desplazaba más abajo. No había respuestas. No seguimientos. Solo este único correo electrónico solitario, sin respuesta. Tragó saliva. ¿Era real? Su madre realmente había escrito esto a Donald Trump. Y si era así, ¿qué significaba este secreto? Un sentimiento enfermizo se retorcía en su estómago. Un visitante no deseado. Antes de que pudiera pensar más, una voz interrumpió sus pensamientos. ¿Qué crees que estás haciendo? Carlos levantó la cabeza. Un hombre en un traje oscuro estaba cerca, su expresión fría, calculadora. Carlos rápidamente bloqueó su teléfono y lo guardó en su bolsillo. Nada. Solo revisando mis mensajes. Los ojos del hombre no lo dejaban. No perteneces aquí. Carlos se tensó. ¿Disculpe? El hombre se acercó, bajando la voz. Te vi antes. Cerca del escenario. Causando una escena. Carlos apretó la mandíbula. No estaba causando nada. Solo estaba parado allí. Los labios del hombre se curvaron en una sonrisa sabionda. Ah, ¿sí? Porque parecía que estabas buscando algo. Carlos se forzó a mantener la calma. Este tipo, quienquiera que fuera, olía a problemas. No sé de qué estás hablando, dijo Carlos, plano. Ahora, si me disculpas. La mano del hombre se cerró sobre el brazo de Carlos.
Cuídate, dijo en voz baja. Las personas que hacen demasiadas preguntas tienden a encontrar respuestas que no les gustan. Carlos sacudió su brazo para liberarse. Su pulso estaba acelerado, pero se negó a dejar que el hombre lo viera. El hombre sonrió, demasiado confiado, demasiado sabio. Luego, sin decir otra palabra, se dio vuelta y se alejó, desapareciendo entre la multitud. Carlos soltó un lento respiro. Esto se estaba poniendo peligroso. Y sin embargo, por alguna razón, eso solo lo hacía más decidido. Tenía que descubrir la verdad. No importaba lo que costara. Carlos observó mientras el hombre en el traje oscuro desaparecía entre la multitud, su advertencia críptica aún resonando en su mente. Las personas que hacen demasiadas preguntas tienden a encontrar respuestas que no les gustan. Exhaló bruscamente, su pulso aún acelerado. Sabía que descubrir la verdad no sería fácil, pero no había esperado sentirse vigilado. Necesitaba moverse. Sus pies lo llevaron lejos del mitin, tejiendo a través de grupos de personas que todavía estaban animando y agitando sus carteles. El discurso de Trump continuaba en el fondo, pero Carlos ya no estaba escuchando. Tenía algo mucho más urgente en mente. Tenía que encontrar más pruebas, más detalles, más de la verdad que le habían ocultado. El correo electrónico de su madre era prueba de que algo había pasado. Que Trump y María tenían historia. Pero, ¿qué tipo de historia? ¿Y por qué su madre había tenido miedo? Carlos sacó su teléfono nuevamente y comenzó a caminar hacia una parte más tranquila del parque. Abrió un navegador web y tecleó, María Estrella Sánchez y Donald Trump. Los resultados fueron decepcionantes. Unas pocas menciones dispersas de una María Sánchez, pero nada que la conectara directamente con Trump. Sin artículos, sin entrevistas. Era como si hubiera sido borrada. Carlos frunció el ceño. Eso no tenía sentido. Su madre había trabajado en los Estados Unidos durante décadas, tenía que haber algo sobre ella. Entonces, una idea lo golpeó. ¿Y si estaba buscando en el lugar equivocado? Rápidamente ajustó la búsqueda, cambiándola a María Estrella Sánchez y 1989 más Trump. Esta vez, algo apareció. Una foto en blanco y negro apareció en la parte superior de los resultados. Mostraba a un grupo de personas en un evento de alto perfil, el tipo con vestidos elegantes y smokings. Y allí, en el borde de la foto, casi como si hubiera sido recortada a propósito, estaba una joven mujer latina. Su madre. La garganta de Carlos se apretó. Ella se veía diferente. Más joven, sí, pero había algo más, una inquietud en sus ojos, como si no perteneciera allí. Hizo clic en el artículo vinculado a la imagen, sus ojos escaneando rápidamente. Evento exclusivo en el Grand Manhattan Hotel, una noche de celebración para la élite de la ciudad, 1989, el artículo listaba a los asistentes, políticos, celebridades, magnates de negocios. Y entre ellos, Donald J. Trump. Los dedos de Carlos se cerraron alrededor del teléfono. Su madre había estado allí, en el mismo evento que Trump. Esto no era una coincidencia. La llamada telefónica que lo cambió todo, las manos de Carlos temblaban mientras marcaba el número de Lucía nuevamente. Ella contestó al primer timbre. Carlos, te dije que tuvieras cuidado. Tía, la voz de Carlos era urgente. Encontré algo. Una foto de mamá, de 1989. En una gala. Trump también estaba allí. Silencio. Luego, un suspiro lento, cansado. No se suponía que encontraras eso. El estómago de Carlos se hundió. Entonces es verdad, susurró. Carlos, hay cosas que es mejor dejar en el pasado. No para mí. Su voz se elevó. Este es mi pasado también. Tengo derecho a saber. Lucía dudó. Cuando finalmente habló, su voz apenas era un susurro. Tu madre trabajaba como ama de llaves para gente poderosa. Pero esa noche fue diferente. No fue como trabajadora, Carlos. Ella estaba allí porque alguien la invitó. Carlos tragó saliva. Trump. El silencio de Lucía fue toda la confirmación que necesitaba.
Su cabeza daba vueltas. ¿Por qué nunca me lo dijo? Lucía suspiró de nuevo. Porque conocía a ese hombre. Sabía de lo que era capaz. Y tenía miedo de lo que pasaría si alguna vez te acercabas demasiado a la verdad. Carlos sintió un escalofrío frío recorrer su espina dorsal. ¿Miedo de qué? Otro silencio. Luego, finalmente, Lucía pronunció las palabras que lo cambiaron todo. Miedo de que algún día, él descubriría sobre ti. Las piezas comienzan a encajar, las rodillas de Carlos casi se doblaron. Se sentía como si el mundo a su alrededor se inclinara, como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Trump no sabía sobre él. No tenía idea. Por eso su madre había sido tan cuidadosa, tan secreta. Había mantenido a Carlos alejado de ese mundo, lejos de la posibilidad de ser reconocido. Pero ahora, había caminado directamente al mitin de Trump. Se había parado allí en la primera fila. Lo había mirado a los ojos. Y lo peor de todo, alguien se había dado cuenta. El hombre en el traje oscuro. La advertencia. El estómago de Carlos se retorció. Las personas que hacen demasiadas preguntas tienden a encontrar respuestas que no les gustan, ¿ya lo habían notado? ¿Alguien ya estaba juntando las piezas? La respiración de Carlos era rápida. Su cabeza daba vueltas. Necesitaba salir de aquí. Ahora. Un plan, un riesgo y un nombre que significa todo. Carlos se obligó a moverse, caminando rápidamente a través de la multitud que se dispersaba. Necesitaba más respuestas, pero estaba claro que Lucía no se las daría, no todavía. Así que tenía que ir a otro lado. Había un lugar que podría tener la verdad. Un lugar donde los viejos secretos estaban enterrados, esperando a que alguien los desenterrara. Sacó su teléfono y tecleó el nombre en la barra de búsqueda. Grand Manhattan Hotel, archivos de lista de invitados de 1989. Si su madre había sido invitada, tenía que haber un registro. Un nombre. Una conexión. Y Carlos iba a encontrarlo. No importaba lo que costara. Las paredes comienzan a cerrar. Los dedos de Carlos temblaban mientras tecleaba furiosamente en su teléfono. Grand Manhattan Hotel, archivos de lista de invitados de 1989. Presionó buscar. La pantalla parpadeó, cargando algunos recortes de periódicos antiguos, pero la mayoría de la información estaba bloqueada detrás de archivos privados. Carlos apretó la mandíbula. Por supuesto. Encontrar respuestas reales nunca iba a ser fácil. Miró alrededor. El mitin estaba terminando. Algunas personas aún coreaban, pero otras comenzaban a dispersarse. La energía estaba cambiando, convirtiéndose en conversaciones casuales y gente dirigiéndose a las salidas. Carlos sabía que no tenía mucho tiempo. Su instinto le decía una cosa, lo estaban vigilando. El hombre en el traje oscuro había sido demasiado directo, demasiado deliberado. Eso no era un encuentro casual. Esa era una advertencia. Pero las advertencias solo hacían que Carlos estuviera más determinado. Si había incluso la más mínima posibilidad de que Trump fuera su padre, tenía que saberlo. Y había solo una manera de averiguarlo. Rompiendo en el pasado, Carlos giró por una calle más tranquila, su mente acelerada. Necesitaba acceso a esos archivos. Y sabía exactamente a dónde ir. A solo unas cuadras de distancia, la oficina de registros históricos de la ciudad almacenaba miles de viejas listas de invitados, registros de hoteles y artículos de periódicos. La mayor parte ahora era digital, pero algunos de los verdaderos secretos estaban enterrados en archivos antiguos, archivos que la gente había olvidado que incluso existían. Carlos abrió el mapa en su teléfono y comenzó a caminar rápido. Mientras avanzaba, lo sintió de nuevo. Esa extraña sensación. Como si lo estuvieran observando. Se detuvo en una esquina, fingiendo revisar su teléfono mientras escaneaba el área. Y entonces, allí. Un SUV negro estacionado al otro lado de la calle. Ventanas tintadas. Sin moverse. Carlos tragó saliva. Podría ser nada. Podría ser todo. Dobló la esquina y aceleró el paso.
La sala de archivos, la oficina de registros históricos, era un edificio gris y monótono, olvidado por el tiempo. El tipo de lugar al que nadie le importaba, excepto las personas buscando respuestas. Carlos empujó las pesadas puertas y fue recibido por una ráfaga de aire frío. Filas de viejos escritorios. Computadoras antiguas. Archivadores apilados hasta el techo. Una mujer mayor estaba sentada detrás del escritorio de recepción, tecleando lentamente en un teclado de otro siglo. Levantó la vista, ajustando sus gafas. ¿Puedo ayudarte? Carlos forzó una sonrisa. Sí, estoy haciendo una investigación. Necesito acceso a listas de invitados de 1989. La mujer frunció el ceño. Esos registros no son públicos. Necesitas autorización. Carlos pensó rápidamente. Mintió. Soy periodista. Sacó su teléfono. Escribiendo un artículo sobre hoteles históricos en Nueva York. Solo necesito verificar unos nombres. Ella dudó. ¿Tienes credenciales de prensa? Carlos forzó una risa. Acabo de cambiar de trabajo. Mis nuevas credenciales aún no han llegado. La mujer lo estudió por un momento. Luego suspiró. Está bien. Tienes 10 minutos. Carlos exhaló. La verdad en papel dentro de la sala de archivos. Carlos se movió rápidamente. Sacó un viejo libro de registros encuadernado en cuero etiquetado 1989 a 1990 y lo hojeó. Nombres, fechas, invitados. Luego, su corazón se detuvo. María Estrella Sánchez. Número de invitado, 0453, el nombre de su madre. Ella había estado en el Gran Manhattan Hotel. La respiración de Carlos se aceleró. Luego sus ojos se desplazaron a la siguiente columna. Habitación pagada por invitado confidencial. El estómago de Carlos se hundió. ¿Invitado confidencial? Escaneó más abajo en la página. Solo había unos pocos nombres marcados de esa manera. Pero uno resaltó. Donald J. Trump, Suite VIP. Carlos agarró el borde de la mesa. Su madre había estado en el hotel la misma noche que Trump. Y alguien, algún poderoso alguien, había pagado por su estancia. Esto no era solo una coincidencia. Esto era real. Sin más huidas, el corazón de Carlos latía fuerte. Sacó su teléfono y tomó una foto de la página. Necesitaba pruebas. Evidencia. Algo tangible. Pero justo cuando lo hizo, las luces parpadearon. Y luego, pasos. Pesados. Lentos. Deliberados. La sangre de Carlos se heló. Alguien estaba aquí. Empujó el libro de vuelta en su lugar y se adentró en las sombras. La puerta rechinó al abrirse. Una figura entró. Alta. Traje oscuro. El mismo hombre de antes. La mente de Carlos gritó. ¡Corre! Pero era demasiado tarde. La voz del hombre era suave, casual. Te estás poniendo muy curioso, Carlos. Los puños de Carlos se cerraron. ¿Quién demonios eres tú? El hombre sonrió. Alguien que mantiene las cosas como deberían ser. El estómago de Carlos se retorció. Trabajas para él, ¿verdad? El hombre no respondió. En lugar de eso, alcanzó su chaqueta. Por un segundo, Carlos pensó que estaba alcanzando un arma. Pero no. Era peor. Un archivo. Lo arrojó sobre la mesa. Carlos dudó antes de abrirlo. Dentro, fotos. De su madre. De Trump. Juntos. Y una más. Un certificado de nacimiento. Las manos de Carlos temblaron mientras leía el nombre bajo nombre del padre, Donald J. Trump. Su visión se nubló. Toda su vida, todo lo que pensó que sabía, era una mentira. El hombre se inclinó, voz tranquila. Ahora, Carlos. Tienes dos opciones. Carlos se obligó a mirarlo a los ojos. Puedes alejarte.
Pretender que nunca encontraste esto. Una pausa. O puedes seguir adelante. Pero si lo haces. Los ojos del hombre se oscurecieron. Prepárate para la guerra. Una verdad demasiado grande para enterrar el archivo en las manos de Carlos se sentía más pesado que cualquier cosa que hubiera sostenido antes. Sus dedos temblaban mientras pasaba las páginas, el peso de cada documento aplastándolo. Un certificado de nacimiento. Un registro del hotel. Fotos de su madre y Trump juntos. Ya no había negación. Era el hijo de Trump. Su pulso rugía en sus oídos. Su mundo, todo lo que pensó que sabía, se había hecho añicos en un instante. Y el hombre que estaba frente a él, el que llevaba el traje oscuro, observaba cada uno de sus movimientos. Estudiándolo como un científico observando un experimento. Carlos apretó la mandíbula. Quería gritar, golpear algo, exigir porque toda su vida había sido construida sobre una mentira. Pero no había tiempo para eso. Porque este hombre, quienquiera que fuera, acababa de darle una elección. Puedes alejarte. Pretender que nunca encontraste esto. O seguir adelante. Pero si lo haces, prepárate para la guerra. Los ojos de Carlos se desviaron del archivo, bloqueándose en la fría mirada del hombre. ¿Y si me alejo?, preguntó Carlos, su voz más baja ahora. El hombre sonrió. Entonces esto nunca sucedió. Sales de esta habitación, olvidas lo que viste y vives tu vida en paz. El estómago de Carlos se revolvió. ¿Quieres decir que me dejarás vivir? El hombre no lo confirmó ni lo negó. Solo miró. Carlos sentía que el aire se espesaba, como si las paredes se cerraran sobre él. Podía oír el zumbido de las luces fluorescentes arriba. El distante revuelo de papeles en la otra habitación. Pero debajo de todo eso, un sentimiento le arañaba el vientre. Si se iba ahora, si se alejaba, nunca conocería la verdad completa. Una huida peligrosa. Carlos dio un paso lento hacia atrás, aún sosteniendo el archivo. El hombre no parpadeó. Así no es como funciona esto. La mente de Carlos corría. Sus opciones se estaban reduciendo rápidamente. Si intentaba salir con el archivo, ¿el hombre lo detendría? ¿Lo dejaría ir? Dio otro paso atrás. El hombre exhaló por la nariz. No lo entiendes, ¿verdad? El cuerpo de Carlos se tensó. El hombre se movió. Rápido. Antes de que Carlos pudiera reaccionar, se lanzó, agarrando el archivo. Carlos esquivó, apenas evitando el agarre del hombre. Sus instintos tomaron el control. Correr. Giró, corriendo hacia la puerta, empujándola con toda su fuerza. El hombre maldijo detrás de él. Deténganlo. Carlos no miró atrás. Corrió a través de los archivos, esquivando escritorios y bibliotecarios sorprendidos. Papeles volaron por el aire mientras chocaba contra un archivador y seguía corriendo. La salida estaba adelante. 20 pies. 15. 10. Un segundo hombre apareció en la puerta. Carlos frenó en seco. Atrapado. Sus ojos buscaron a su alrededor. La única otra salida era la ventana. Sin pensarlo, se lanzó hacia ella, lanzando todo su peso contra el vidrio. Se rompió. El dolor cortó su piel mientras atravesaba el marco, cayendo en los arbustos abajo. El impacto le quitó el aire, pero se obligó a levantarse, sangre goteando de un corte en su brazo. Podía oír pasos golpeando detrás de él. Venían. Carlos corrió por el callejón, sosteniendo el archivo robado contra su pecho. Su respiración venía en jadeos entrecortados. Su mente gritaba. Tenía que desaparecer. Rápido. El escondite. Carlos corrió por cuadras, cortando por callejones, tejiendo a través de calles traseras. La ciudad se desdibujaba mientras se movía con pura adrenalina. Finalmente, cuando estaba seguro de que no lo seguían, se metió en un estacionamiento abandonado. Oscuro. Tranquilo. Seguro. Colapsó detrás de una columna de concreto, pecho jadeante. Sus manos temblaban mientras sacaba el archivo,
hojeando las páginas de nuevo. Tenía que haber más. Tenía que haber una razón más grande por la que todo esto había sido mantenido en secreto. Y entonces, un nombre. Enterrado en los documentos, un nombre que no reconocía. John Whitaker. Su madre lo había mencionado en una carta. Si algo me pasa, busca a John Whitaker. Él sabe la verdad. La sangre de Carlos se heló. ¿Había sabido su madre que estaba en peligro? ¿Era por eso que nunca le había dicho? Una llamada del enemigo, su teléfono zumbó. Carlos casi lo deja caer. Sus nervios estaban destrozados, su cuerpo aún recuperándose de la persecución. El número era desconocido. Dudó, luego contestó. Carlos. Se le cortó la respiración. Era a él. El hombre del traje. El agarre de Carlos se apretó en el teléfono. Eres más rápido de lo que esperábamos, dijo el hombre, casi divertido. Pero estás cometiendo un error. La mandíbula de Carlos se apretó. El único error fue confiar en que mi vida era normal. Una risa baja. ¿Crees que ahora tienes la verdad? Chico, apenas estás rozando la superficie. Carlos tragó. Entonces, ¿por qué te esfuerzas tanto en detenerme? Una pausa. Luego, porque hay secretos que no están destinados a ser descubiertos. La piel de Carlos se erizó. ¿Quién es John Whitaker?, exigió. El silencio al otro lado era ensordecedor. Luego, el hombre habló, su voz más lenta, más deliberada. Regresa ahora, Carlos. Antes de que pierdas todo. La llamada se cortó. Carlos miró el teléfono. Tenía un nombre. Tenía una pista. Y ahora, tenía una elección. Huir. O terminar lo que había empezado. Carlos apretó los puños. Ya no huía más. El hombre que sabía demasiado, el corazón de Carlos latía mientras miraba el nombre escrito en el documento. John Whitaker. Un hombre del que nunca había oído hablar, pero que de alguna manera tenía las respuestas a todo. Carlos no tenía idea de quién era, dónde encontrarlo, o por qué su madre había confiado en él con la verdad. Pero solo había una manera de averiguarlo. Tenía que encontrar a Whitaker, y rápido. Porque ahora, Carlos sabía una cosa con certeza. No estaba seguro. Los hombres de traje no solo intentaban asustarlo. Estaban tratando de enterrar la verdad. Y Carlos se estaba acercando demasiado. Una pista críptica. Carlos se secó el sudor de la frente y volvió a alcanzar su teléfono. Escribiendo rápidamente, buscó John Whitaker y Administración Trump y María Estrella Sánchez. Los resultados fueron frustrantemente vagos. Algunas menciones de un John Whitaker, un abogado y asesor político anterior, pero nada que resaltara. Luego, un pequeño artículo de noticias de 1991. El titular decía, Whitaker renuncia abruptamente de la organización Trump entre alegaciones de disputas internas. El pulso de Carlos se aceleró. Hizo clic en él, desplazándose a través del texto. John Whitaker, un asesor legal clave dentro de la organización Trump, renunció repentinamente en 1991 bajo circunstancias no divulgadas. Mientras que las fuentes cercanas al asunto se niegan a comentar, los rumores sugieren que Whitaker estuvo involucrado en una disputa relacionada con tratos de negocios clasificados. Los intentos de contactar a Whitaker han sido infructuosos, y su paradero actual sigue siendo desconocido. Carlos exhaló lentamente. Había encontrado algo. Whitaker había trabajado para Trump. Pero algo había pasado, algo lo suficientemente grande como para hacerlo desaparecer. Y Carlos tenía la sensación de que lo que había obligado a Whitaker a irse estaba conectado con su madre. Una pista desesperada. Carlos necesitaba encontrar a Whitaker ahora. Copió el nombre del autor del artículo, buscando más historias del mismo periodista. Quizás habían escrito algo más. Después de desplazarse a través de páginas de noticias no relacionadas, encontró una entrada de blog de hace 5 años. Título: Los hombres olvidados del poder, ¿dónde están ahora? Carlos hizo clic en él. Sus ojos se desplazaron por la pantalla hasta que vio el nombre de Whitaker.
Fuentes afirman que John Whitaker actualmente reside en el norte del estado de Nueva York, viviendo en completo aislamiento. Una vez una figura poderosa, ahora parece haber desaparecido del ojo público. Aquellos cercanos a él dicen que se niega a hablar sobre su pasado. El pecho de Carlos se apretó. Norte del estado de Nueva York. Esa era su única pista. Rápidamente buscó direcciones o registros recientes bajo el nombre de Whitaker. La mayoría estaban desactualizados, pero una dirección apareció. Una cabaña en el bosque, lejos de la ciudad. Carlos no lo pensó dos veces. Tenía que ir. El camino hacia la verdad. Carlos alquiló un coche bajo un nombre falso, usando efectivo. No iba a tomar riesgos. Si esos hombres de traje lo estaban siguiendo, necesitaba ser discreto. Mientras salía de la ciudad, los altos edificios daban paso a carreteras abiertas y bosques interminables. Cuanto más se alejaba de Nueva York, más pesado se sentía su pecho. Una parte de él se preguntaba si esto era un error. ¿Y si Whitaker se negaba a hablar? ¿Y si ya estaba muerto? O peor, ¿y si los hombres de traje llegaban al primero? Carlos sacudió el pensamiento y se concentró en el camino adelante. Después de 4 horas de conducir, finalmente llegó. La cabaña era exactamente como la imaginaba, aislada, vieja, rodeada de imponentes árboles. El único signo de vida era una vieja camioneta estacionada afuera. Carlos estacionó el coche a una corta distancia y caminó cautelosamente hacia la puerta. Cada paso se sentía más pesado que el último. Llamó. Silencio. Llamó de nuevo. Más fuerte. Todavía nada. Carlos dudó, luego probó la manija. Desbloqueado. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Lentamente, empujó la puerta abierta y entró. Un rostro del pasado. El interior de la cabaña estaba desordenado, papeles apilados sobre la mesa, viejas botellas de whisky, y un leve olor a polvo y cigarros. Y entonces, una voz. Si viniste buscando problemas, los encontraste. Carlos giró. Un hombre mayor estaba en la esquina, una escopeta apuntada directamente a él. Carlos se congeló. El cabello gris del hombre estaba desordenado, su cara rugosa y sin afeitar. Pero sus ojos eran agudos. Peligrosos. John Whitaker. Carlos lentamente levantó las manos. No estoy aquí para lastimarte. La mandíbula de Whitaker se apretó. Entonces, ¿por qué diablos estás en mi casa? Carlos dudó. Luego, lentamente, alcanzó su bolsillo y sacó el archivo. La expresión de Whitaker cambió al instante. Su agarre en la escopeta se apretó. ¿Dónde conseguiste eso? Carlos tragó saliva. Mi madre. María Sánchez. La cara de Whitaker se oscureció. Un largo silencio se extendió entre ellos. Luego, finalmente, Whitaker bajó el arma. Pasa, dijo. ¿No tienes idea en qué te acabas de meter? ¿Qué sigue? Carlos finalmente encontró a Whitaker. Pero ahora, está a punto de aprender la verdad real. ¿Quién era realmente María Estrella Sánchez? ¿Qué pasó entre ella y Trump? ¿Y por qué Whitaker ha estado escondido todos estos años? Carlos siguió a Whitaker al interior de la cabaña mal iluminada, cada paso sintiéndose más pesado que el último. El aire olía a polvo, viejos cigarros, y algo más, algo casi podrido, como secretos que habían sido encerrados por demasiado tiempo. Papeles estaban esparcidos por todas partes. Recortes de periódicos. Fotografías. Documentos que parecían décadas viejos. Whitaker agarró una botella de whisky de la mesa y tomó un largo trago antes de hablar. Si viniste hasta aquí, significa que encontraste algo. Carlos asintió, tirando la carpeta sobre la mesa. Encontré suficiente para saber que toda mi vida fue una mentira. Antes de entrar en la verdad impactante, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. No querrás perderte lo que sucede a continuación. Whitaker miró hacia abajo al archivo pero no lo tocó. En lugar de eso, suspiró, frotándose las sienes como un hombre que había cargado demasiadas cargas por demasiado tiempo. No tienes idea en qué te estás metiendo, chico.
Carlos apretó la mandíbula. Entonces dime. Dime lo que mi madre nunca pudo. Whitaker tomó otro sorbo de whisky, exhaló con fuerza, luego se inclinó hacia adelante. El pasado oculto, trabajé para Trump durante años, finalmente dijo Whitaker, su voz baja. Manejé los desastres detrás de escena. Firmé cheques. Limpié escándalos antes de que se hicieran públicos. El estómago de Carlos se retorcía. ¿Y mi madre? Whitaker miró la botella en sus manos, girándola lentamente. Era diferente. Carlos se inclinó. ¿Diferente cómo? Una risa seca. No era como las otras mujeres en su vida. La mayoría quería dinero, poder, fama. Tu madre tenía dignidad. Fuerza. Y quizás eso es exactamente porque las cosas terminaron como terminaron. Carlos sintió un nudo formarse en su garganta. Estuvieron juntos, ¿verdad? Whitaker dudó antes de asentir. Sí. Pero no fue simple. No fue público. Tu padre nunca podría dejar que el mundo viera lo que tenían. Las manos de Carlos se cerraron en puños. ¿Así que la abandonó? No fue tan simple. Whitaker puso su vaso abajo, bloqueando ojos con Carlos. Ella quedó embarazada. Y cuando se enteró, vino a mí. Me pidió ayuda. La respiración de Carlos se cortó. ¿Ayuda con qué? Whitaker dudó. Luego, finalmente, habló las palabras que Carlos nunca esperó. Para huir. Una huida desesperada. La mente de Carlos giró. ¿Ella huyó de él? Whitaker asintió. Sabía que si se quedaba, se vería obligada a tomar una decisión. Trump nunca reconocería al niño públicamente. Pero al mismo tiempo, no podía permitir que la verdad saliera. Hombres como él se eliminan amenazas antes de que se conviertan en problemas. Carlos sintió un escalofrío frío subir por su espina dorsal. Así que desapareció. Whitaker asintió. Con mi ayuda, se desvaneció. Cambió su nombre. Comenzó una nueva vida. Todo para protegerte. El silencio que siguió fue pesado. Carlos finalmente entendió. Su madre nunca le dijo la verdad porque no era seguro. Había sacrificado todo para mantenerlo oculto. Y ahora, había hecho exactamente lo que ella más temía. Había sacado la verdad a la luz. Y no había vuelta atrás. La advertencia final. Carlos se exhaló bruscamente, tratando de procesar todo. Luego, un ruido. Afuera. Un coche subiendo por el camino de tierra. Whitaker se levantó de un salto. ¿Los llevaste aquí? La sangre de Carlos se heló. No, no lo sé. Whitaker maldijo entre dientes, moviéndose hacia un gabinete y sacando un arma. Escúchame, chico. Te metiste con gente peligrosa. Si te siguieron hasta aquí, no vinieron a hablar. Carlos tragó saliva. ¿Qué hago? La cara de Whitaker era dura, ilegible. Tienes dos opciones. Carlos se preparó. Primera opción, corres. Haces lo que hizo tu madre. Desapareces antes de que te encuentren. Carlos tomó una respiración profunda. ¿Y la segunda? Whitaker revisó la munición en su arma. Luchas. Sus ojos se encontraron. La puerta de la cabaña tembló con un fuerte golpe. «Ábrete, Whitaker», gritó una voz desde afuera. Los habían encontrado. Whitaker giró la recámara del arma. «¿Qué va a ser, chico?» Carlos no dudó. Ya no corría. No más. El final que nunca fue un final. La puerta se abrió de golpe. Hombres en trajes negros irrumpieron, armas en alto. Whitaker disparó primero. Carlos se zambulló detrás de la mesa, el corazón martilleando mientras estallaban los disparos a su alrededor. La habitación explotó en caos, balas rasgando los muebles, papeles volando por el aire. Carlos solo tenía un pensamiento: no iba a morir aquí. Y no se detendría hasta que todo el mundo conociera la verdad.
¿Quieres ver qué sucede a continuación? Si quieres la continuación de esta historia, házmelo saber en los comentarios. La verdad está afuera, pero la lucha de Carlos apenas ha comenzado.